Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una figura que, bueno, es casi una nota a pie de página en la historia. Un pontífice con un papado tan fugaz que es muy fácil pasarlo por alto. El Papa Landón. Es que su nombre, la verdad, no le suena a casi nadie. Para nada. Y por eso nos vamos a basar en un documento de una organización, Civic ODM, que hace una reflexión muy particular sobre él. Sí, es un enfoque muy interesante. Y la misión aquí es intentar responder a una pregunta que parece una contradicción. A ver, ¿cómo puede ser significativo un liderazo que a primera vista parece, pues eso, intrascendente? Es que esa es la clave de todo. Pero para empezar a entender a Landón, lo primero es sumergirse en su época. Y ya te adelanto que no es una época agradable. No para nada. Su pontificado, que fue entre el 913 y el 914, cae de lleno en uno de los periodos más oscuros y brutales de la historia de la Iglesia, el llamado Saeculum Obscurum. El siglo de hierro. Solo el nombre ya te da una idea bastante clara del panorama, ¿no? Y se queda corto, créeme. Fue un periodo de una convulsión extrema. Roma no era un centro espiritual, ¿Qué era entonces? era un tablero de juego. Un tablero para unas pocas familias aristocráticas que luchaban por el poder de la forma más despiadada que te puedas imaginar. O sea, que ponían y quitaban papas a su antojo. Como si fueran alcaldes, sí. Y no hablamos de una inestabilidad teórica, ¿eh? Hablamos de una violencia brutal. A ver, para que nos hagamos una idea del nivel de caos que heredó Landón, danos un ejemplo. Pues mira, pocos años antes de su pontificado tuvo lugar uno de los episodios más macabros, yo diría, de la historia papal. A ver, El Sínodo del Cadáver. perdón, El Sínodo del Cadáver. tal cual. El Papa Esteban VI hizo exhumar el cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso, que llevaba meses muerto. No puede ser. Lo vistieron con las ropas papales, lo sentaron en un trono y lo sometieron a un juicio. Espera, espera. Un juicio a un cadáver. Eso es. Bueno, es que es de una demencia absoluta. Totalmente. Y claro, lo declararon culpable, anularon todas sus decisiones, le cortaron los 3 dedos con los que bendecía ¿Y? y arrojaron su cadáver al río Tíber. ¡Qué barbaridad! Y los sucesores eran depuestos, encarcelados, a veces estrangulados. Ese era el ambiente. Madre mía. En ese contexto, el simple hecho de morir por causas naturales en el cargo, como se cree que le ocurrió a Landón, ya era casi un logro. Entiendo. Supervivencia institucional. La prioridad era que la silla de Pedro no quedara vacía, que la cadena no se rompiera. Vale. Con ese telón de fondo todo se entiende mucho mejor. La fuente que manejamos describe esta Roma como un lugar donde los intereses que movían los hilos eran, y voy a citar, completamente ajenos al Evangelio. Desde luego. En medio de esa locura, con cadáveres siendo juzgados y papas asesinados, ¿qué se supone que puede hacer un líder? O sea, ¿qué significa liderar en un sitio así? Esa es la pregunta del millón. Porque, como bien señala el documento, si buscas en la historia del pontificado de Landón, no sé, grandes decisiones doctrinales, concilios importantes, encíclicas, No hay nada. no vas a encontrar absolutamente nada. Cero. No hay rastro de nada de eso. Un momento. Si no hubo grandes decisiones, ni reformas, ni nada visible, ¿no estaremos intentando encontrarle un significado a algo que en realidad fue intrascendente? Es una buena pregunta. O sea, ¿no podría ser que la respuesta más simple es que no logró nada? Que fue, pues eso, un cero a la izquierda. A ver, desde una perspectiva de la historia de los grandes hombres, por supuesto. Si mides el éxito por los logros tangibles y espectaculares, El papado de Landón es un fracaso. exacto. Pero el documento de Civic ODM lo que propone es un cambio de perspectiva radical. Argumenta que su verdadero logro fue interno, casi invisible. ¿Y en qué consistió? Su labor consistió en mantener lo que el texto llama la comunión eclesial y una estabilidad mínima. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que su trabajo fue evitar que la institución implosionara, que se viniera abajo. Se dedicó a sostener la vida sacramental, a asegurarse de que los sacramentos siguieran administrándose, a mantener en pie la precaria estructura pastoral. Es como el capitán de un barco en mitad de un huracán. Muy buena analogía. Tu objetivo no es llegar a un destino exótico. Tu objetivo es evitar que el barco se parta en dos y se hunda. Me gusta la analogía del barco, sí. Pero a ver, ¿hasta qué punto es válida? Porque un capitán al menos intenta dirigir el barco. Por lo que cuentas, Landón parece más bien alguien que se ató al timón y esperó a que pasara la tormenta. Es que no tenemos registros de acciones concretas y esa es la clave del argumento. Ah, vale. El documento no lo presenta como un héroe de acción, sino como un símbolo de resistencia pasiva.
Su pontificado es un testimonio, dice la fuente, de una iglesia que sobrevive incluso cuando no puede brillar exteriormente. No había brillo, solo la tenacidad de aguantar. Exacto. Pero la fuente va un paso más allá de la simple supervivencia. Ajá, aquí viene el giro. Entiendo la idea de sobrevivir al huracán, pero el documento no dice solo que sobrevivió, sino que su pontificado, precisamente por ser tan discreto, demuestra algo mucho más profundo a nivel teológico, ¿verdad? Exacto. Y aquí es donde la interpretación se vuelve realmente potente. La fuente argumenta que la figura de Landon confirma una verdad teológica fundamental para el catolicismo, ¿Cuál? que la continuidad del papado no depende de la grandeza personal del pontífice de turno. Da igual si es un genio, un líder carismático o un desastre. Por la fidelidad de Cristo a su promesa a Pedro. Es una idea fuerte, ¿eh? Desplaza el foco del hombre a la promesa divina que se supone sostiene la institución. Pero, de nuevo, me surge una lectura, no sé, más cínica o puramente política. Adelante. ¿No podría argumentarse que Landon no fue un ejemplo de fidelidad silenciosa, sino simplemente un papa de transición, una figura de compromiso sin poder real? ¿Un títere? Exacto, puesto ahí por una facción para ganar tiempo mientras preparaban a su verdadero candidato. No, absolutamente. Desde una perspectiva estrictamente secular, esa es probablemente la explicación más lógica. Landon podría ser visto como un simple peón, alguien aceptable para las facciones rivales precisamente porque no era una amenaza para nadie. Un candidato de bajo perfil que no molestaba. Justo. Sin embargo, lo interesante del documento de Cívico DM es que toma exactamente esa debilidad política y la reinterpreta. Le da la vuelta para convertirla en una fortaleza teológica. ¿Y cómo lo hace? Lo conecta con lo que la fuente llama una perspectiva apologética, que es en esencia la defensa razonada de la fe. Vale. Desde ese punto de vista, Landon es un caso de estudio perfecto. Demuestra que la legitimidad del papado no se mide por el éxito mundano, ni por las victorias políticas, ni por la influencia cultural. ¿Y en qué se basa entonces? Se basa en un único factor, su inserción ininterrumpida en la sucesión apostólica. Cada papa es un eslabón en una cadena que, teóricamente, se remonta hasta el apóstol Pedro. O sea que un papa casi invisible como Landon, que gobernó apenas un año en medio del caos, Sí, tiene exactamente la misma legitimidad en esa cadena que un Gregorio Magno o un Juan Pablo II. Desde esa perspectiva teológica, sí. Y el texto lo remata con una frase que me parece crucial. Dice, incluso en tiempos de debilidad humana, la Iglesia sigue siendo sostenida por la gracia, no por la estrategia. Claro, el siglo de hierro, con sus papas corruptos, débiles o asesinados, es el laboratorio perfecto para probar esa afirmación. es la prueba de fuego. Si la supervivencia de la Iglesia dependiera solo de la habilidad de sus líderes, probablemente no habría superado aquel siglo. Entiendo. La existencia de pontífices como Landon es, para esta visión, la prueba de que hay algo más en juego. Un factor que trasciende la capacidad o incapacidad de la persona que ocupa el cargo. Es la afirmación de que la promesa fundacional es más fuerte que la debilidad de las personas que deben encarnarla en un momento dado. Es precisamente. Bueno, Landon murió en el 914. Su papado fue un suspiro. Y la fuente, para describirlo, utiliza una expresión muy poética. Dice que fue un pontificado significativo en su silenciosa fidelidad. Es una frase muy evocadora, sí. Es potente, sí, pero me pregunto si resiste el análisis. ¿Qué significa en realidad un legado de fidelidad silenciosa? ¿No es una forma un poco elegante de decir que en realidad no dejó ningún legado? Bueno, es que eso plantea una pregunta fundamental que va más allá de la historia de la Iglesia. ¿Cómo medimos la relevancia? ¿Qué hace que algo o alguien sea significativo? Normalmente los grandes eventos, los grandes nombres, las revoluciones. Claro, nuestra narrativa histórica está construida en torno a los héroes y los villanos. La historia de los grandes hombres. ¿Y Landon claramente no está en esa lista? Para nada. Pero este texto propone una visión alternativa. Afirma que Landon encarna la dimensión oculta de la historia. Me gusta ese concepto, la dimensión oculta de la historia. Es la idea de que la historia no solo la escriben los que están bajo los focos. La fuente dice que la providencia, o si usamos un término más secular, que la historia también obra en lo pequeño, en lo frágil y en lo aparentemente insignificante. Es una contranarrativa en toda regla. Sugiere que el acto de mantener viva la llama en la oscuridad, de pasar el testigo al siguiente corredor sin dejarlo caer, Incluso si nadie te aplaude. es un acto de profunda importancia,
aunque nadie levante estatuas en tu honor. Es el legado de la continuidad. Landon no reformó la Iglesia, no la expandió, no escribió grandes obras. Lo que hizo fue asegurarse de que hubiera una Iglesia que reformar para las generaciones futuras. Garantizó que la institución, aunque herida y debilitada, llegara al día siguiente. Y en el Saeculum Obscurum, como hemos visto, llegar vivo al día siguiente era todo lo que se podía pedir. Esa fidelidad silenciosa es su legado. No es espectacular, pero es fundamental. Entonces, si recapitulamos un poco, hemos explorado esta figura casi desconocida, el Papa Landón. Y lo que parecía un pontificado vacío, a través de la lente de esta fuente, adquiere un significado, pues, inesperado. Sí, totalmente. Hemos visto dos formas de interpretarlo. La lectura puramente política, que lo ve como un peón insignificante en un juego de poder, y la lectura teológica, que lo eleva a símbolo de la resiliencia de una institución. Más allá de la debilidad de sus líderes. Y como decías, son dos lecturas que no tienen por qué ser excluyentes. No, para nada. Pudo ser un peón y, al mismo tiempo, encarnar sin quererlo esa idea de continuidad. Desde luego. Al final, es una historia sobre la estabilidad en medio del caos, sobre la perseverancia silenciosa y sobre la idea de que a veces el acto más importante no es construir algo nuevo. Sino simplemente evitar que todo se venga abajo. Exacto. Y aunque la fuente se centra en la historia de la Iglesia, esto nos obliga a plantearnos una pregunta mucho más amplia. Nos hace pensar en cuántas veces, en cualquier institución, una empresa, un gobierno, incluso una familia, el papel más crucial en un momento de crisis no lo desempeña la figura carismática y visible que todos admiran. Sino los que mantienen el motor en marcha mientras todos miran al capitán en el puente de mando. Justo. ¿Cuántas veces el verdadero héroe es la persona que, sin hacer ruido, mantiene todo unido? Gestiona los daños. Se asegura de que las funciones básicas sigan operando y garantiza que haya un futuro para los que vienen después. Es curioso, me recuerda a esas historias que se leen sobre empresas tecnológicas. A ver. Todo el mundo conoce al fundador visionario, al genio carismático, pero a menudo, la persona que salvó a la compañía de la quiebra en el segundo año fue un director de operaciones anónimo que simplemente se aseguró de que las nóminas se pagaran y los servidores no se cayeran. Es el mismo principio. Son los que evitan el colapso para que otros puedan brillar después. Precisamente. Y la figura de Landon nos invita a preguntarnos, ¿qué otros Landones de la historia, de la política, de la ciencia o de los negocios podríamos estar pasando por alto? Claro. Simplemente porque su contribución no fue espectacular, sino silenciosa, resiliente y en última instancia fundamental para que la historia pudiera